Darles las gracias por estar aquí en la primera asamblea comunitaria virtual de News and Brews de Texas Observer. Texas Observer es una revista de investigación que cubre temas como medio ambiente, derechos civiles, política de asuntos indígenas, arte, cultura y más. Esta capacitación es parte de un proyecto más amplio que está llevando nuestro equipo de participación comunitaria. Durante el próximo año, el equipo va a trabajar con líderes de la comunidad, defensores y reporteros locales para encuestar a los residentes de las regiones del estado que no cuentan con cobertura sobre cuáles son sus necesidades de cobertura mediática. También van a capacitar a las comunidades sobre cómo utilizar las herramientas del periodismo para abordar los problemas de la comunidad y resaltar las voces marginalizadas. El evento de hoy es una asociación con Trucha, una compañía multimedia independiente que trabaja para mostrar historias auténticas y creatividad en el Valle del Río Grande. También está hecho en colaboración con el RGV Equal Voice Network, que es una organización de base que trabaja para promover los derechos humanos y la calidad de vida de los grupos históricamente marginados de la región. El panel de hoy va a estar presentado por Reinaldo Leaños, que es una leyenda del sur de Texas en periodismo en audio, ¿verdad? Solía estar en Texas Public Radio, pero ahora ya está en Latino USA, en los reflectores de Latino USA. Y cuando estaba en Texas Public Radio, se presentaba frecuentemente en programas de noticias nacionales de NPR como Morning Edition, All Things Considered, y Weekend Edition, así como los noticieros de NPR. Antes de eso, fue periodista independiente en el Valle del Río Grande y en la ciudad de Nueva York. Su trabajo se ha presentado en PRX The World y Global Nation, NBC News, NBC Latino USA y y Texas Standard de KUT. Muy bien, y ahora se lo paso aquí. Gracias, Gus. Y nada más quiero decir que eres un periodista increíble, un reportero increíble. Has hecho unos reportajes muy buenos que te agradecemos, ¿no? Aquí en el Valle. Y gracias por tu trabajo. Y antes de empezar nuestra discusión el día de hoy, quisiera presentar a nuestros panelistas. Primero tenemos aquí a Sadie Hernández, es especialista en comunicaciones digitales, nacida en la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas. Ha trabajado en trabajo de políticas estatales y federales y trabajo electoral en torno a los derechos reproductivos y de inmigrantes desde 2013. Sadie fue honrada en la promoción de Teen Vogue de 21 menos de 21 y parte de una campaña digital de Shorty Award y ahora codirige campañas de contenido digital y redes sociales en United We Dream, que es la organización de jóvenes inmigrantes más grande de la nación. También con nosotros está Ismael, que es nativo del Valle del Río Grande. Ismael se involucró en en organizar estudiantes mientras se licenciaba en Ciencias de la Computación en UTRGV. Durante su tiempo allí trabajó en el periódico estudiantil, donde empezó a desarrollar su experiencia en la gestión de redes sociales. Ahora utiliza sus habilidades y experiencia para ser parte de Trucha. Aquí también tenemos a Tammy Barma, que es periodista de KRGV, que es el canal número 1 de noticias del Valle del Río Grande. Tammy reporta sobre inmigración, el muro fronteriza y política durante poco más de un año. Su objetivo es asegurarse que nuestras conversaciones sean incluyentes y que se reformulen en torno a las personas y no a la política. Y tenemos también aquí a Roberto Alejandro López. Robert es coordinador de alcance con la comunidad en el proyecto de derechos civiles de Texas, TCRP. Y él vive en la ciudad, en el Río Grande, la Valle del Río Grande de Texas, en la frontera sur. Es coordinador de alcance, dirige el trabajo de advocacia de la organización en contra de la militarización de la frontera. Es nativo, orgulloso del Valle del Río Grande y él espera que su trabajo pueda aportar a que un día toda la gente pueda moverse alrededor del planeta con dignidad, sin miedo. Y bueno,
y bienvenidos por todos, ¿verdad? Y bueno, con esto vamos a empezar. Una de las primeras cosas que quiero preguntarles a nuestros panelistas, porque tenemos público de varias partes, ¿no? Queremos que los conozcan un poquito más. Entonces vamos a hacer una ronda, ¿no? Díganos un poquito más de lo que cada uno de ustedes hace y cómo se involucraron en el trabajo que hacen ahora. Gracias, Reinaldo. Reinaldo, puedo empezar. Soy Sadie Hernández. Mis pronombres son ella. Actualmente vivo en Brownsville, Texas. Y como dijo la presentación, empecé con este trabajo de advocacia como en 2013. El precursor de esto fue que me encantaba la música punk, entonces estaba como un poco más consciente de lo que estaba sucediendo a mi alrededor, pero no estaba haciendo nada en realidad. Y después me mudé a Austin, en el que sucedió el verano de 2013 cuando gente de todo Texas llegó al Capitolio luchando por el derecho al aborto, y esa fue mi primera experiencia en persona, estar en el Capitolio, hacer trabajo de advocacia, ver lo que es organización para hacer cambios en los movimientos, ya sea en política o cultural. Y a partir de ahí empecé a trabajar en justicia reproductiva y derechos al aborto con Planned Parenthood, Advocates for Youth, y trabajando por el derecho al aborto, no solamente en Texas, sino también a nivel política, en la interseccionalidad, de cómo funciona nuestro mundo y cómo la supremacía blanca nos daña de diferentes maneras. En 2019 me fui hacia el derecho de los inmigrantes y desde entonces he trabajado en United We Dream. Ya no estoy haciendo organización de base y entonces ahora estoy haciendo más comunicación digital, donde estaba ayudando a los jóvenes a contar sus historias y a contar por qué importan sus experiencias y cómo ellos pueden generar el cambio, pero además también atraer a otros a este trabajo para juntos lograr un cambio. Actualmente estoy haciendo curación de contenido digital, las campañas que se ven, las historias de quién se cuentan, cómo se cuentan, qué tipo de medios se utilizan y pensar de manera estratégica en eso, ¿no? Y realmente me encanta estar aquí con ustedes el día de hoy porque cuando hablamos de amplificar las voces de las personas, el periodismo en todos los medios, ¿no? Hablamos con los jóvenes de que escriban cartas al editor o que se presenten en MSNBC, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras de narrar historias para que la gente puede hacer para poder conseguir el cambio radical que necesitamos y hacer cambios en nuestras comunidades. Yo empecé a organizar cuando estaba en mi último grado de prepa, eh, en una campaña con Rice de vamos a salir a votar. Y después eso, cuando fui a la universidad, me involucré mucho con Texas Rising y participaba en acciones y eventos de Planned Parenthood, donde Sadie trabajaba antes, y también ser líder estudiante en Texas, en el capítulo Texas Rising, en la universidad. Y lo que hacían es que nos daban mucha educación y oportunidades a los estudiantes de que aprendieran de los temas que afectan a Texas y toda la legislatura, cómo la legislatura impacta en estos temas y demás, y qué podíamos hacer para apoyar derechos para votar para los jóvenes, salud reproductiva. Y cuando terminé mi grado en ciencias computacionales, a partir de ahí he estado trabajando como programador, como ingeniero, pero en el último año he estado apoyando un esfuerzo que se convirtió en trucha. Esto ya es apoyando los esfuerzos digitales, los esfuerzos técnicos con el software, los sitios web, y es donde yo estoy aportando a este esfuerzo. Y lo que traigo conmigo es la experiencia de organización, de organizar y mis habilidades técnicas, ¿no? Tecnológicas, y es lo que aporto a Trucha y estoy muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. Yo puedo seguir. Gracias por invitarme.
usted es un grupo maravilloso de gente. La manera en que yo empecé en el periodismo, bueno, empecé a los 11 años de edad, cuando empecé a sufrir de depresión, fue una parte muy difícil de mi vida y es algo con lo que todavía lidio. Pero cuando entré en la preparatoria, decidí hacer un video hablando sobre mi historia, hablando a los demás. Teníamos una gran tasa de suicidio en nuestra comunidad, en una comunidad muy competitiva de población, mucha población asiática. Y entonces pude recaudar $64,000 para las personas que no tienen los recursos para salud mental. Entonces ahí fue donde me di cuenta que hay un poder en el contar historias, ¿no? Y que se puede usar para bien. Y ahí fue cuando decidí en convertirme en periodista, ¿no? Y ahí fue donde también decidí que los periodistas pueden hacer que la gente rinda cuentas, ¿no? Por contar las historias. Y es algo muy poderoso, especialmente ahorita. Y sí creo que si la gente tiene el contexto y el subtexto detrás de un tema, es imposible ser prejuicioso, pero si está uno dispuesto a aceptar los hechos, la realidad. Gracias, Tanvi. Y yo puedo terminar. Soy Roberto López de TCRP. Mi camino ha sido como un cambio radical, digamos. Vengo de unos antecedentes muy conservadores, me tomó un poco de tiempo, pero una de las cosas que me influyó bastante fue conseguir esta pasantía en la camarilla hispana en el Congreso en 2018. Entonces, fue cuando vimos un aumento en la inmigración de unidades familiares y niños en la década reciente. Entonces, en ese momento, me parecía que todo era una locura. Estaba en DC, quería regresar a casa las únicas imágenes que representaban a McAllen, por ejemplo, eran estas jaulas en el centro de procesamiento Úrsula aquí. Entonces, creo que este verano realmente hizo que algo cambiara en mí. Entonces regresé a la escuela, ya no quería estudiar ingeniería, decidí intentar cambiar mi curso. Y entonces regresé a casa a enseñar matemáticas en preparatoria y terminé en TCRP como voluntario. Y entonces ahí las cosas empezaron a ponerse más calientes en inmigración, el tema de inmigración. Entonces estábamos tratando de ayudar a la gente y demás. Entonces pasaba el tiempo y seguían pasando cosas terribles, quedanse en México, separación de familias, las expulsiones, todo lo que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, lo que hago es que tratamos de encontrar maneras creativas, ya sea a través de mecanismos legales o de advocacia o aplicación digitales o protestas o lo que sea, para poder sacar a la luz las historias de lo que está pasando en la frontera y tratar de convencer a la gente, convencer sus corazones y sus mentes para que las cosas sean mejores. Entonces hay muchas batallas, se pierden cosas, pero hay muchas victorias también. Y eso es lo que hago como organizador. Gracias por compartir. Creo que es importante que la gente no son de la comunidad, que no los conocen, que los puedan conocer mejor y la gente que es de aquí también, la gente de aquí que los pueda conocer mejor y los que no son de aquí que puedan escuchar nuestras historias. Otra cosa que quiero hacer para romper el hielo la discusión de hoy es sobre el Valle del Río Grande, específicamente Bronzeville. Y creo que la gente en todo el estado que quizás no son de esta parte del país o quizás tienen sus propias ideas de cómo se ve nuestra comunidad, nuestra región, tienen sus propias percepciones o lo que sea. Entonces quería una vez más hacer otra ronda y de ustedes puede empezar, que nos hablen un poco sobre cuáles son unas de sus cosas favoritas de Brownsville o el Valle del Río Grande y por qué, ¿no? ¿Por qué? Yo empiezo. Entonces, para mí, estar en la frontera es como estar en dos culturas. Tenemos Estados Unidos y México y tener la mayoría de nosotros que somos bilingües y estar en la frontera y tener experiencias de ambos lados de la frontera. Yo nací en San Luis Potosí y viví en Reynosa y después vine por el río cuando tenía 4 o 5 años
y me acuerdo todavía de cómo fue cruzar la frontera. Esa es una experiencia que es compartida en mucha gente en nuestra comunidad y es algo eh, eh, que más allá de la frontera no necesariamente se ve. Y además de la naturaleza que tenemos aquí en el valle, es muy rica e importante, algo que valoramos, trae muchos turistas, tiene valor económico, pero eso es algo que cuando se pregunta cuál es el valor del valle, eh, eh, se habla de eso, de la naturaleza, es muy pristino y a pesar de que han sufrido contaminación, pero esas son algunas de las cosas. Sí, y también volviendo, hablando de lo que dijo Ismael, la naturaleza, el medio ambiente es hermoso realmente. Cuando mi mamá me, me tuvo cuando era jovencita y tuvo que parar la universidad y años después volvió a empezar, entonces yo iba a clases con ella y ella me llevaba en la universidad en Brownsville, íbamos a parques, porque ella estaba estudiando biología, pude participar en esas clases con los insectos, con las mariposas desde niñito. Vi una parte muy hermosa del valle, el río en sí mismo. Hay mucho que ver y tengo esa conexión a aprender por mi mamá por las mañanas, con el amanecer en la universidad. Brownsville es una ciudad increíblemente hermosa en los amaneceres y los atardeceres. Esa es una historia hermosa, muy linda que hiciste eso con tu mamá. Y como han hablado de la naturaleza, que es literalmente una de las mejores que tenemos, tenemos tanta naturaleza en vías de extinción o en peligro. Y también cerca del muro hay 70 especies de aves hermosas, mucha gente viene acá. Pero lo que sobresale para mí como una persona urbana que crecí en California y que fui a la universidad en Los Ángeles de California, la cultura acá es tan cálida y eso viene de la cultura mexicana. La gente aquí, los adultos, me dicen, mi hija, y eso me hace sentir muy bienvenida y muy amada. Y para ustedes tal vez es normal, pero para nosotros no lo es. Digo, ustedes eh, se esfuerzan para que yo sepa que me, ap- para que yo sepa que me apoyan y es algo que yo no he visto en ningún otro sitio, entonces estoy muy agradecida. También, gracias por eso, porque eso tiene que ver con lo que yo iba a decir. Para mí lo favorito es la actitud. Si estás en el valle y ves a alguien, esa persona, uno puede ver que esa persona es del valle. Si la manera como se habla, la solidaridad, eh, la gente, por la gente, cuando hablamos de organizar en el valle, la, el valle ha producido los mejores organizadores en Texas. Para nosotros es increíble ir a otras personas, especialmente al Capitolio para hablar de la política. Es lejos, más de 6 horas lo hacemos y entendemos por qué la gente de nuestra comunidad es vista como, como complaciente, pero si vienes acá, nosotros somos la gente que dice que no que tuvo una actitud de serio, de que estoy aquí para mejorar mi vida y la de mi comunidad, y si alguien quiere meterse con eso, no lo vamos a dejarlo. Nos gusta la narración de historias y el trabajo organizativo es una actitud. Nosotros, eso es algo que me encanta. Sí, tengo yo. Sí, yo también tengo desde
tengo eso del valle. Y parte de eso, vamos a estar hablando de la gran razón de historias, de representación y del periodismo. Entonces quiero eh, hacer esta pregunta a Robert y a Sadie. Como ustedes dos trabajan en abogacía y todos están en la comunidad y han estado sintonizados con la gente, lo que lo que la gente dice. Cuando hablamos de cobertura en el área, ¿qué han visto o escuchado de los miembros de la comunidad en los que ustedes piensan que los periodistas localmente o nacionalmente se han equivocado, o las historias que ustedes quisieran resaltar que tal vez no fueron reportadas con precisión? Podría hablar de eso todo el día, pero déjame empezar por lo positivo. Las cosas que sí funcionan en los medios nacionales, el Valle ha creado este grupo de organizadores muy capacitados y con muchas destrezas. Tenemos muchos narradores fuertes, no solamente de los organizadores, sino también de nuestra cultura. La narración es un elemento muy importante. Somos unos narradores muy buenos. Eso se ve en la cobertura de los medios. Pero si hablamos de lo negativo, de no ser visto, lo que se diga incorrecto, primero, si uno piensa en el valle fuera, es como una historia sobre el trama, como pobrecita esta gente que viven en esas condiciones X, Y, Z. Pero ¿quién está diciendo esa historia? Si estamos diciendo a eco a esos sentimientos sobre la complacencia o que la gente no sea activamente política, es tan mal, y la gente que lo hace es la gente que quiere que sigan así las cosas, las fuerzas del orden público, gente blanca que no creció en el valle, que ahora tienen poder. Los políticos de Texas como Greg Abbott y los senadores Corner y también Ted Cruz, ellos hablan de que somos un país del tercer mundo, en lugar de resaltar las voces del valle, como es tan hermoso. Tenemos gente de fuera que controla la narrativa y muchos de los medios hacen eco a lo que está pasando, eh, en lugar, en lugar de preguntarle a la gente que vive aquí realmente, la gente que está realmente impactada. La gente, si los periodistas podrían hacer relucir, no se ha logrado un equilibrio, especialmente ahora a nivel nacional. Ha sido muy negativa la cobertura sobre nuestra gente, esta idea de que somos un país, entre comillas, desde el tercer mundo de Greg Abbott. Se ha repetido sin ni siquiera verificarlo, simplemente cortan y pegan de las estaciones locales, y cuando la gente, las estaciones locales lo repiten, empiezan ese ciclo negativo de la autorreflexión que hace que trabajar aquí sea más difícil por esa negatividad que frena a la gente de hacer su trabajo organizativo. Para mí, en términos de lo que la gente no se equivoca, a veces cuando tenemos los reporteros nacionales o blancos, parece llegan en tiempos de crisis sin realmente estudiar la inmigración. Eso pasa a menudo y tenemos que pasar 15 minutos de darles todo el contexto, y eso eso toma mucho tiempo. A nivel local, yo pienso que es algo que pasa en Estados Unidos en general. Esta cuestión de la autoridad, de la diferencia de la autoridad, lo que diga la policía es cierto, y los políticos lo repiten, esas declaraciones, y hacen eco a eso.
Yo pienso que hay una tendencia y de que la gente, eh, de, 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 de que la gente que tome lo que dice la patrulla fronteriza o cualquiera de esas agencias sin hacer una investigación o, más a fondo o corroborar si es cierto. Para mí, pienso que se asume que esas voces tienen que estar presentes de esa manera. Eso es lo que yo le veo problema a eso. En los medios, eh, eh, no se hacen, eh, l- es, eh, por ejemplo, si estamos hablando de la inmigración, estamos en los puntos más bajos de los números absolutos de la gente que está cruzando la frontera, pero la pérdida fronteriza siempre hablan de los porcentajes, se inventan eso, y no, lo que no te dicen es que en general todo ha disminuido. Entonces, si todo ha disminuido, a pesar de que este valor absoluto ha sido lo mismo, puede parecer que sea más alto el porcentaje. Entonces, ese contexto está ausente. Hemos tenido a, a DHS solamente recientemente. ¿Por qué no podemos pensar nosotros cuál era el valor hace 40 años? Sobrevivimos a eso, estábamos bien sin tener todo ese complejo. Y hay un video increíble con Ramón Casas en el que se habla sobre eso. A mí me gustaría que los periodistas hablaran a la gente diferente de las figuras de la autoridad, que dieran más contextos para que la gente no simplemente los vean unos números, unas cifras que pueden ser miedosas. Y me gustaría que estudiara la gente de fuera. Muchas gracias por compartir esto. También, no solo para nosotros como tal, pero mucha gente que no necesariamente conocen el valle. Creo que lo primero que se les ocurre es que solo hay problemas de inmigración o lo que sea que piensen, ¿verdad? Nada más nos importa el tema de inmigración. Pero como ya todos dijeron, hay tantas cosas. El valle es complejo, hay tantas capas, ¿no? La inmigración sí se da aquí. Es un tema del que la gente habla y que reporta. Entonces, quería preguntarle a Tanvi, dice, querido periodista, cuando nos referimos a la inmigración como una crisis e inundamos a la gente, al público con imágenes de estas gentes que están llegando a Estados Unidos, les damos a la gente la idea de que hay una invasión. No hablen sobre los inmigrantes, hablen con los inmigrantes. ¿Y por qué crees que esto es importante decir esto? Puedes expandirte un poco más en esto, ahondar un poco en esto, ¿no? Porque es importante, ¿no? O quiero preguntarte como periodista local sobre ese tweet específico. Gracias por preguntar. Seri y Roberto realmente le dieron en el clavo. Eh, esos son problemas legítimos y me hacen hervir la sangre, ¿verdad? Porque siento que mi propia gente nos está traicionando. Aquí están los noticias nacionales, vienen hasta a agarrar su pedacito de verdad porque no tienen tiempo de cubrir todo, ¿verdad? Pero el tema de la inmigración no se puede tratar de esa manera. Y las redes y las cadenas noticiosas tienen mucho dinero. No soy ejecutiva en una de esas empresas, pero cuando hice mi pasantía allá, es ridícula la cantidad de dinero que tienen y no tienen excusa para no tener reporteros en comunidades como estas para que no solamente preparar titulares, sino que hagan historias completas. Entonces, ese tweet es parte
mi naturaleza de cómo responder, ¿verdad? Siempre estoy respondiendo en Twitter cuando veo algo que no está bien. Y no es que yo sea perfecta y no cometa errores, claro que los cometo, pero he visto tanto pietaje de inmigrantes que están cruzando, ¿verdad? Y eso es toda la historia. Hablan con la patrulla fronteriza o hablan con los políticos. Y en este momento están hablando sobre ellos y no con ellos. Se convierten en el objeto de quienes estamos hablando y los deshumanizamos a través de nuestra narrativa y ni siquiera nos damos cuenta. Y parece como una invasión, como dije en Twitter. Estamos mostrando a cientos de migrantes corriendo en botes, escondiéndose. Parece como una zona de guerra. Pero ¿dónde están los huracanes que hicieron que tanta gente tuviera inseguridad alimentaria en Honduras? ¿O dónde está el pietaje de los niños asesinados en las calles, verdad? Eso es un periodismo muy sesgado, eso no se muestra. Y yo quiero intentar, cada vez que hago una historia sobre inmigración, si no hablo con un inmigrante, entonces voy a pelear con uñas y dientes hasta que no, para que esa historia no salga a la luz, porque ellos tienen que estar al centro, ¿no? Hicimos una historia sobre el centro en McAllen aceptando a más gente, ¿verdad? Hoy todo el mundo decía, ay, están trayendo más COVID, bla, bla, bla. Y eso no es cierto, literalmente, no es cierto. Y yo, Telemundo, fuimos los únicos que dijimos, ¿saben qué? Tenemos que hablar con los migrantes. Y los demás es, bueno, vamos a tener este byte de información y vámonos ya. Y yo dije, ¿saben qué? No, yo me quedé ahí, nos quedamos con los migrantes. Para mí no eres un byte de información. O sea, si no quieres que te ponga en cámara está bien, pero quiero saber qué estás viviendo. Y ya que ya hacíamos el reporte, ya que hacíamos el reportaje, se los compartí a ver si estaban cómodos en que yo lo publicara y si no querían, pues no, y no hay historia, ¿verdad? Y puedo seguir hablando de esto mucho, pero bueno, ese es el punto. Algo más, Sadie, Ismael, que quieran decir algo al respecto. Simplemente quiero enfatizar esto porque estamos siendo bombardeados literalmente por todas partes y no creo que esto se va a detener pronto, pero no sé si hay algo que ustedes quieren agregar sobre esta conversación en específico. Sí, tengo una cosita más. La historia que compartió Tanvi en este momento es una historia rara. Cuando hablamos de la cobertura local, de lo que está sucediendo con inmigración, los temas de inmigración, ya sea los que buscan asilo DACA o cualquier cosa, ¿no? En ese espectro. Ellos han elegido cubrir el lado de la patrulla fronteriza. Si ven a los periodistas locales y sus tweets, van a ver la patrulla fronteriza y ellos. Entonces, ahí se muestra claramente a nivel personal la manera que ellos reportan del lado de quién están, ¿verdad? Y cuando hablamos de en quién confiamos y en el lado de quién estamos, es muy dañino, pero también es muy doloroso verlo porque mucha gente de manera general y automáticamente confían más en las noticias locales por encima de las nacionales, especialmente después de las elecciones de 2016. Pero cuando vemos las noticias locales aquí, están como obsesionados con las deportaciones y los agentes de inmigración y los muestran como héroes, como los que tienen la verdad. Y entonces eso no es correcto, ¿verdad? Y qué bueno que está aquí Tanvi para realmente resaltar las historias de la gente, cuyas historias deben ser resaltadas. Y ojalá tuviéramos más periodistas o reporteros así a nivel local, para que la gente pudiera tener una vista más amplia y precisa de lo que está pasando en las calles donde viven nuestras familias. Ay, te amo, Sadie. Te quiero, Sadie. Robert, Ismael, ¿quieren agregar algo? Si no, está totalmente bien. O sea, todavía podemos hablar de otras cosas. Creo que es una pregunta que tengo. Estoy tratando de regresar al centro de esto. Creo que no hemos terminado de hacer la pregunta. La gente negra y gente latina está llegando a este país. ¿Por qué está mal eso? ¿Por qué estamos hablando de eso más? Sabemos que los inmigrantes
pagan más de impuestos de lo que reciben en beneficios sociales. Es más, ni siquiera tengo que justificar por qué la gente viene aquí a este país, pero me gustaría que dejáramos, hiciéramos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque es una crisis, ¿no? Y creo que la respuesta es el racismo, ¿no? Pero bueno, esa es mi opinión. Históricamente, durante la Primera Guerra Mundial, algunas de las maneras iniciales en las que pasaron leyes sobre inmigración, en aquel momento estas ideas de Gen X, etcétera, iban en aumento. Entonces usaron esas ideas para cuando estaban haciendo leyes de inmigración, elegían países europeos, digamos, donde decían, bueno, esos países tienen humanos superiores, ¿verdad? O un ejemplo, por ejemplo, que se ha hecho históricamente y ahora simplemente están haciendo menos obvio, pero definitivamente tiene algo que ver con el racismo, ¿no? Y regreso a estas ideas de eugenics. eh, y, y no dejar que otras personas que no sean europeas vienen de aquí, ¿no? Y todavía no dan los nombres de los agentes que matan a las personas, a los inmigrantes. Hace poco mataron a un inmigrante y es fecha que no sabemos quién lo mató. Y si nosotros como periodistas estamos perpetuando esta narrativa, somos maquinaria de la propaganda, digamos, ¿no? Porque, y los administradores a nivel local no les importa, más bien los periodistas a nivel local no les importa porque solamente quieren tener buenas historias. Es una simbiosis muy problemática. O sea, cosas como esto, hablar de estos temas es súper importante y es parte de la manera en que vamos a romper con el ciclo. Y bueno, siguiendo con eso, también quería hacerles esta pregunta para cuestión de transparencia con la comunidad y para que la gente que a lo mejor no conoce muy bien el proceso editorial, nos podrías, lo que quieras compartir, ¿verdad? Pero podrías compartir tu proceso editorial. ¿Cómo surge una historia para ti? Y como dijo Sadie, ella agradece el tipo de historias que tú cuentas, pero quería, ¿cuál es la diferencia entre tu proceso y el de quizás otros reporteros que tú hayas notado que a lo mejor no entienden, incluyen el espectro completo de las cosas? Gracias por preguntar eso y creo que la respuesta es algo que le mandé a Roberto. Ya estaba yo tan enojada. Vi un reportaje sobre los menores sin acompañamiento que cada vez hay más el año pasado y era un reportaje especial y no voy a nombrar el autor ni nada, pero la única persona que habló con CBP y lo que dijo la patrulla fronteriza, lo único que dijo la patrulla fronteriza fue, estos niños están siendo usados para tácticas criminales. Y yo dije que estaba tan enojada. Dije, esto es una broma. Y creo que mucho de lo que falta es el contexto, como Ismael, Roberto y Seri dijeron, necesitamos ese contexto. ¿Por qué se está yendo la gente? Es una crisis humanitaria. Si vas a usar la palabra crisis, tienes que decir que es humanitaria o entonces no digas que es crisis. En cuanto a mi proceso editorial, trato de mantenerme tan cerca de las noticias como pueda, ¿verdad? Yo tengo mi suscripción con New York Times, The Tribune, The Observer, y también me aseguro de seguir a mucha gente de la comunidad en Twitter y trato de estar involucrada en la comunidad. Puedo estar haciendo mi trabajo en una cafetería, hablando con la gente, tratar de conocer a la gente y sus problemas. Paso mucho tiempo construyendo relaciones con la gente aquí. No solamente son mis fuentes, y esa es una de las partes más divertidas y placenteras de mi trabajo. El otro día a eh, fui a pasar tiempo con uno de mis fuentes solamente porque son mis miembros de mi comunidad. Y hay muchas cosas que aprendo de ellos y que puedo además localizar o ubicar en lo local a través de todo lo que leo y demás. Pero al final es a través de la gente, los defensores que están aquí en este panel,
este tipo de personas como que me atraen porque siempre están como empujando, empujando, resistiendo contra las narrativas de estas organizaciones. Bueno, también está este sentido de inmigración. Tenemos como amnesia, ¿verdad? Se nos olvida lo que pasó el año pasado, hace 5 años, y algo de esta amnesia, al menos con algunos de los reportes que se hacen, los reportajes, tiene que ver con el muro fronterizo. Mucha gente piensa como que eso ya es un dado, y no sé si Roberto quiere resaltar algo sobre lo que está pasando en este momento. Sí, antes de que se me olvide, quería mencionar, tal vez ustedes ya saben, ya pueden ustedes también responder. Claro, somos todos humanos, los reporteros son humanos, queremos hacer una historia sexy, tal vez por eso es que quieren hacer detrás de escena, para con lo de la patrulla fronteriza, porque trae más vistas y lo que me y lo que que siempre me sorprende y escucho a NPR y a los podcasts y hay un reportero que pude sentarme con él y cuando él hacía una entrevista a un colega mío y en la entrevista para un candidato presidencial, este reportero quería hacer que mi colega se pusiera a pelear con con la otra persona que estaba entrevistando y las preguntas estaban diseñadas para que esto sucediera y entonces me pregunto por qué eso también juega un papel en la manera como se ve en la situación. Es para mostrar que que las caridades católicas y la hermana Norma están haciendo un trabajo bueno. No eso no es tan sexy como decir que hay un aumento tan grande que es deshumanizador. Y en cuanto al muro y las falsas concepciones, una, una cosa que nosotros no lo hemos hecho bien o donde tenemos una deficiencia. Y bueno, hay muchos, hay que, hay que tener, hay hay que ser, hay que ser honestos. El, la, la, el muro es simplemente la punta del iceberg, pero hay un sistema de décadas. Los agentes de la patrulla fronteriza que también hace parte de los constituyentes de nuestra área, el número de drones, helicópteros que han aumentado, también la presencia militar estatal, pero lo que falta es sexy el muro fronterizo. Trump hace mucho ruido y es bastante y es bastante ruidoso, pero las otras cosas como ese incremento de helicópteros y de drones que son silenciosos, y a mí me gustaría que la gente supiera más sobre la manera como es la locura de cómo se están, de todo el dinero que se gasta, 50,000 millones de dólares, le dan tanto dinero a Lockheed Martin, a Geo Groups, todas esas empresas que se están enriqueciendo. Y no se habla también del trabajo que hacen en South Texas Human Rights Centers, que es identificar cuerpos, porque lo que ha pasado con el muro, además de tener a tropas y concreto y silicona, los transistores,
lo que hace es que empuja a seres humanos a unos terrenos mucho más peligrosos. Entonces, en términos del muro, sí, pueden construirlo, pero de ciertas maneras hay otro complejo de muros que se han construido, de los cuales realmente no estamos hablando. Dante quería responder. Sí, gracias. Me gusta lo que mencionó Roberto de hacerlo sexy, de tener la cita precisa. Estamos de acuerdo todos que CNN es bastante notoria por eso. Ellos mecanizan la música como si fueran funciones, noticias deportivas con la música y con todo eso. Yo pienso que muchas veces es necesario hacer que ir detrás de la gente. Por ejemplo, un ejemplo, ayer estaba trabajando con una historia con Roberto sobre el muro y no me estaban respondiendo de qué va a pasar. Entonces fuimos a una sala a una conferencia de prensa y la gente estaba estaban muy contentos con el congresista Cuellar y lo cogimos de baja guardia. Él es buena gente, pero es mi responsabilidad hacer que se responsabilice. Sí, claro, me parece raro que yo lo sigo a él. Claro que sí, porque si no tengo que rogar para una entrevista, pero generalmente ellos son buenos en no ponerlo en la lista negra, porque si lo hacen, yo lo voy a publicar. Y eso no les va a parecer bien. Eh, pero a veces es necesario, pero en general, ahora n- no lo es. A mí me gusta lo que dijo Roberto sobre la tecnología el muro de la frontera por de Trump es más sexy, pero ahora que ya no está Trump, ya no se ve reportajes sobre el muro ni sobre el complejo industrial, porque antes era bastante atractivo y es algo que la gente no puede negar. Sí, desviándome un poco de eso, hemos hablado los reportajes que nos gustan, que tal vez necesitan trabajar y también con matices, pero quería cambiar un poco de tema y hablar del cambio de la narrativa, de que quién tiene una voz para la comunidad, quién logra ca- cambiar esa narrativa. Entonces quería leer la misión de Trucha. Somos una plataforma dedicada a la gente para los movimientos culturales del río, del valle, centrada en la gente de color, queer. Es muy poderoso. Entonces yo quería decirles cómo Trucha mira las historias y cómo las historias que ustedes hacen que gustarían que otras personas también miraran los temas, incluyendo a esas historias. La manera como lo hacemos es que nos centramos en la gente del valle. Cuando empezamos esta organización, queremos compartir las historias del valle para inspirar a la gente e informar a la gente de nuestra comunidad. Pero con eso viene la oportunidad de decir historias a la gente en todo Texas y en el país y en el mundo. Tenemos un microscopio de que el mundo nos está mirando hablando sobre inmigración. Ya se ha mencionado lo que están haciendo los medios locales en este tiempo y es algo que parece que no quieren ser propaganda para los departamentos que trabajan con esos temas. Lo que estamos tratando de hacer es ir a la gente y a contar las historias y nuestro éxito empieza con el hecho de que la mayoría de nosotros crecimos en el valle
y 3 de nosotros por lo menos tenemos experiencia de trabajo organizativo con con la población estudiantil, en las universidades también. Priorizamos con esas organizaciones. Eso es parte de nuestro éxito. Somos una organización que desde el principio de nuestra misión es contar las historias, informar a nuestra comunidad y también las organizaciones y también nuestros miembros vienen de nuestra propia comunidad. Eso es algo que pensamos que debería darse en otras organizaciones, especialmente contar las historias del, sobre la gente y dejarles que ellos sean la voz y no ser simplemente la única fuente, porque sabemos que las agencias, las autoridades, porque sabemos que ellos pueden mentir y también les dan el poder al gobierno y no le dan el poder a la gente. Sí, podemos aplaudir, eso es increíble. Gracias. Sí, quería también agregar la reacción de aplausos. Sadie, queremos poder hablar de eso también, cómo cambiamos esa narrativa para que la gente del valle cuente sus historias y sacar su voz. Sí, la narración de historias empiezan con ustedes. La gente piensa que para hacer comunicación, para entrevistar, tiene que ser esta persona que sepa hablar muy bien. Pero ¿quién define eso? Eh, no es así. Si uno tiene una historia, si algo te impacta, simplemente dilo. Nosotros vivimos en un mundo interconectado global. Ten tu cuenta de Twitter y dices, no, mire a la patrulla fronteriza y puedes ayudarme con esto. Hay muchas maneras de contar las historias. Si se sienten cómodos haciendo un video, tal vez eres una persona que está en Snapchat o en Instagram, puedes contar tu historia. Hay tantas maneras de cambiar la narrativa adueñándose de ella. Ahora no tenemos que confiar necesariamente en los periodistas. Hay bueno y malo. También hay gente que hace eh, hay algunos que hacen unas investigaciones buenas, pero otros que hay otros bloguistas que son también, tienen propaganda, funciona de las dos maneras. Lo otro que quería decir sobre la narración de historias es que si van a contar tu propia historia es fantástico. Si quieres agregar información como estadísticas, hechos, asegúrate que no estás esparciendo desinformación o información errónea. Tener alfabetización digital es muy útil para hacer que sea más fuerte tu historia. También te agradezco lo que dijiste anteriormente, ¿no? De que estás ayudando a la gente a escribir cartas al editor. Esta es otra manera de sentarse a la mesa, ¿no? O en las salas de prensa. Esta es otra capa. Gracias por decir eso. Desafortunadamente, creo que se nos está acabando el tiempo y hay todavía tantas cosas que pudiéramos discutir, pero quiero hacer otra ronda con el panel rápidamente para ver si hay alguna cosa que quisieran utilizar, que quisieran hablar bueno, de lo que mencionó ahorita Sadie, no sé, algo que quisieran agregar. Bueno, quiero cerrar, podría cerrar diciendo que trabajo en United with Dream, que es la organización más grande en el país que trabaja con jóvenes inmigrantes. Si eres un joven indocumentado o eres un aliado de los jóvenes indocumentados, te puedes registrar, puedes ir a nuestro sitio web unitedwedream.org, donde vas a poder vas a ver recursos sobre cómo renovar tu DACA, cómo pagarlo. Tenemos también noticias nacionales. Tratamos de mantenerlo actualizado. Siempre están pasando tantas cosas, pero definitivamente somos una fuente de noticias nacionales. Puedes checarnos ahí. También llamamos a nuestros senadores para legislación de camino a a la ciudadanía. Si es un tema que te interesa, por favor, definitivamente visita nuestra página, chécanos, ¿no? Adelante, adelante. Gracias. Y como representante de Trucha, también quiero
pedirles que apoyen nuestros esfuerzos en línea. Nos han apoyado mucho. Gracias. Y este es un nuevo emprendimiento y definitivamente necesitamos el apoyo de la gente en línea. Y también si me quieren contactar a mí o otra gente de Trucha para contar su historia, estamos abiertos y esa es nuestra meta, compartir las historias de la comunidad. Entonces siempre estamos abiertos a escuchar, a contar sus historias. En cuanto a mí, en cierre, me encanta tener estas conversaciones. Aprendo tanto. Me encanta hablar con ustedes fuera de línea y si alguien tiene alguna historia, por favor, díganmelo por medios sociales o si quieren nada más eh, quejar, digamos, decir: "Oh, esto está terrible", yo con gusto los escucho, ¿no? Y para hablar de mis organizaciones, Texas Civil Rights Project es no partidista, es sin fines de lucro. Tenemos departamentos en derechos para votar, justicia penal. Ahorita hay unos proyectos de ley terribles que están moviéndose en el Congreso, en la legislatura, y queremos que la gente entienda qué puede suceder, ¿no? En términos de derechos para votar específicamente. Y ahí me pueden encontrar en Twitter y en Facebook. Entonces, una de las cosas como para cerrar es que estamos en un momento extraordinario en el Valle en particular, porque hay como un objetivo, ¿no? De empujar a los políticos locales a moverlos más hacia, hacia la derecha, ¿no? Por lo que vimos en las elecciones, ¿no? Y como dicen, ¿no? O sea, si lo que pasa, en la dirección que lleva Texas lleva el país y yo diría la dirección que lleva Texas lleva el valle, ¿verdad? Entonces van a pasar muchas cosas en los siguientes años y espero que conforme vayan viendo estos cambios y que hablamos de progresivos, progresistas moderados, conservadores, espero que se den el tiempo de investigar, entender nuestra área, que Álamo, Texas no es donde está el Álamo, por ejemplo, y que se conecten con gente como nosotros y no solamente se vayan con las figuras de autoridad, sino con los organizadores. Muchos de nosotros somos jóvenes y solo porque somos jóvenes no nos desdeñen, sabemos bastante. Alguien que está viendo o escuchando en este momento, por favor, con toda confianza, contáctenos. Con todo gusto respondemos sus preguntas. Y sí, gracias. Gracias a todos por esta gran discusión. Me encanta escucharlos siempre. Entonces, gracias a nuestros panelistas, Sadie, Roberto, Talvi y Ismael, por acompañarnos el día de hoy. Me quisiera darle gracias a Gisela Dúnica, a Contrucha y Mechetrano con Equal Boys Network por ayudar al equipo de participación comunitaria de Texas Observer para este evento. Quisiéramos agradecer a nuestras intérpretes, Susana Pimiento y a Susana Garza con el Austin Language Collective. Si viven en el Valle del Río Grande, Texas Observer quisiera saber su opinión. Entonces, por favor, dése 5 minutos para llenar la encuesta sobre las necesidades de información del área. Los que llenen esta cuenta van a entrar en una rifa para unas tarjetas para comprar mandado. Tarjetas de regalo para comprar mandado. Y ahora le paso el micrófono a Gazbova. Muchas gracias. Esto estuvo maravilloso. Creo que aprendí bastante de ustedes, incluyendo del perrito de Tanvi. Creo que ustedes creo que fueron demasiado amables con los medios. Creo que la cantidad de errores que se cometen en torno a las cosas sencillas como la geografía del Valle del Río Bravo es sorprendente, digamos, pero nuevamente disfruté mucho esta conversación. Nosotros quisiéramos agradecer a Reinaldo por ser moderador excelente y a los panelistas por sus excelentes aportaciones y al público que se dieron tiempo de su día para acompañarnos y quisiéramos invitarlos a nuestra capacitación de periodismo comunitario que va a ser a final de este mes. Vamos a tener más información de esto en el chat. Gracias de nuevo y espero que todo el mundo tenga una bonita tarde.